Buenas noches a todos. Mi nombre es Rodolfo Acosta. Una vez más quiero pedirles disculpas por el retraso, pero no es en realidad un retraso, sino ha sido una espera. Todo estaba ya listo desde hace mucho tiempo, pero nos pedían de la sección de música que esperáramos por la cuestión de tráfico que se está viviendo. Como algunos de ustedes saben, pues me han pedido en la sección de música que haga un ciclo de charlas, específicamente estas charlas preconcierto, para esta Semana de la Guitarra, que ya no es una semana ni un mes, sino ya va como en 6 semanas de la guitarra. La primera, que fue el día 30, si mal no recuerdo, tuvo que hacerse de manera muy extraña porque estaba fuera del país, entonces lo que hicimos fue filmarla con antelación y proyectarla, lo cual debió ser un poco extraño. Pero bueno, en aquel entonces hablamos acerca de, pues, del fenómeno del guitarrista compositor. Discúlpeme, voy a cerrar porque está... Si pueden bajar el volumen, por favor. Entonces, en aquel entonces hablamos acerca del fenómeno del guitarrista compositor, basándonos en que el programa de esa noche, más de la mitad del programa era del mismo guitarrista que estaba tocando. Entonces hicimos un barrido histórico, incluso previo a la existencia de la guitarra, partiendo con digamos, de la vihuela de mano en la España del siglo XVI, haciendo como una especie de viaje a través de cómo esa relación compositor, que es el mismo intérprete, cómo ha afectado el desarrollo del repertorio de los instrumentos de cuerda pulsada. Para esta noche vamos a hablar y escuchar acerca del fenómeno de la guitarra solista. La guitarra solista, pues entonces es básicamente una idea que surge en la medida en la cual surge la profesionalización del guitarrista. Es decir, la guitarra, como bien lo saben, es uno de esos instrumentos que tiene una amplia práctica amateur, si queremos, ¿cierto? Es un instrumento de salón, un instrumento en el cual cualquier persona puede aprender 3 acordes y con eso acompañar un sinfín de canciones. Entonces hay una gran cantidad de personas que tocan guitarra que no se consideran guitarristas. Entonces, de alguna manera, la primera idea de guitarra solista o de guitarrista solista tiene que ver con los inicios de la profesionalización como tal, que ya lo habíamos dicho, sobre todo surge a la par de la idea del concierto público, es decir, fuera del contexto cortesano, entonces sobre todo en el empalme de siglo XVIII a siglo XIX, y que justamente es en ese momento en el cual surge una primera gran generación de guitarristas, concertistas, solistas, como lo son pues grandes nombres como Sor, como Giuliani, como Carcassi, etcétera, etcétera. En gran medida, eso tiene que ver con el fenómeno capitalista que hemos dicho en ocasiones anteriores del concierto público, es decir, un grupo de personas que pagamos para ver y escuchar a alguien que hace cosas que nosotros mismos no podemos hacer, ¿cierto? Que esa dimensión de la profesionalización tiene que ver con el desarrollo de una técnica virtuosística que hace que pues, yo ya eso no lo puedo hacer en casa como amateur, sino que tengo que pagar para que alguien que se ha dedicado profesionalmente a ello pueda hacerlo. Eso es lo que explica el desarrollo vertiginoso de la técnica guitarrística y también de otros instrumentos, claro está, a lo largo del siglo XIX, y en el siglo XX pues ha implicado otro tipo de desarrollos, es decir, otro tipo de exigencias al músico profesional. Pero entonces el primer ejemplo que quiero compartir con ustedes, o el primer fragmento que quiero compartir, tiene que ver con esa idea del concertista profesional de alto nivel, virtuoso, en el repertorio, digamos, actual, lo que sería hoy en día. Entonces vamos a tomar una pieza, la única pieza hasta donde sé, para guitarra sola, del compositor inglés Brian Ferneyhough. Es un compositor que está vivo, está plenamente activo hoy en día. Esta pieza ya es una pieza bastante vieja,
se llama Kurze Schatten 2, y entonces significa sombras cortas 2, hace referencia a un escrito de Walter Benjamin en el cual habla acerca de la esencia de las cosas. Y Benjamin hace una metáfora que tiene que ver con objetos bajo la luz del sol y el juego de los objetos, digamos, deformado de alguna manera por su propia sombra, y cómo en la medida en la cual el sol va llegando al mediodía, al cenit, van desapareciendo, se van haciendo cada vez más cortas las sombras y llega el momento en el cual no hay sombra y está revelado el objeto puro, de alguna manera. Entonces Fernyhough toma esa metáfora para hacer una pieza en la cual la idea de la guitarra en sí misma está representada por la afinación tradicional de la guitarra. Este es el principio de la pieza. La pieza tiene 7 movimientos. Arriba dice, en eso que seguramente no alcanzan a ver, dice scordatura, que es lo que digo acá, guitarra con scordatura. Scordatura es el término que utilizamos habitualmente para decir el instrumento reafinado, es decir, no en la afinación tradicional. Entonces, les cuento, porque creo que difícilmente se alcanza a ver, solamente 2 de las cuerdas, las 2 cuerdas centrales, están en la afinación tradicional. Las otras 4 cuerdas están en otro tipo de afinación. Entonces, por ejemplo, la sexta cuerda no está en mi, sino en mi cuarto sostenido. La quinta cuerda no está en la, sino está en un si 3/4 bemol, etcétera, etcétera. Eso significa que la resonancia de la guitarra, la resonancia de las cuerdas al aire, va a ser totalmente diferente a lo que habitualmente relacionamos con la sonoridad típica de la guitarra. Y hay que recordar que en la guitarra existe esa especie de acorde natural. Las cuerdas al aire son, y lo representan para Fernyhough, son como la guitarra en sí misma. La razón por la cual las sombras son cortas es porque son 7 movimientos, les dije, 7 movimientos muy cortos. Cada 2 movimientos, él le pide al guitarrista que reafine una de las cuerdas que está cambiada para ir llegando a la afinación tradicional, pero nunca llega del todo. La primera cuerda nunca la reafina. Entonces, lo que vamos a tener acá, si volvemos a la idea de ese virtuosismo del siglo XIX que estaba basado en cosas como tocar rápido, tocar duro, etcétera, etcétera, tocar muy limpio, en este caso, el virtuosismo que se le está pidiendo al solista es un virtuosismo de comprensión de los rudimentos musicales, sobre todo en términos rítmicos. Vemos que la partitura tiene 3 pentagramas, pero solamente está sonando una guitarra. El guitarrista lo que está haciendo es leyendo simultáneamente 3 capas de información diferenciada con unas relaciones rítmicas endiabladas, y esa es la medida del virtuosismo, la principal medida del virtuosismo que le está exigiendo el compositor al intérprete. Eso es lo que, en este caso, Magnus Andersson, gran virtuoso, lo demuestra como gran virtuoso no es que toque más rápido que otros, sino es que pueda descifrar las relaciones tan complejas que está planteando el compositor en esta partitura y traducirlo a través de un único instrumento que es la guitarra. Entonces vamos a escuchar los primeros 3 movimientos, lo que les digo, son movimientos muy cortos. Los primeros 2 estén pendientes a esas sonoridades raras que tienen que ver con el microtonalismo que surge por la scordatura que está utilizando. Y en el tercer movimiento alcanzamos ya a escuchar cómo la sexta cuerda ha llegado a su afinación tradicional. Aquí toca hacer un pequeño truco, entonces, ejemplos. El efecto general, como decía, aunque es muy sutil, es
como si se fuese enfocando poco a poco la sonoridad tradicional del instrumento. Como lo escuchábamos, empieza con una sonoridad como muy difusa, como deforme, como algo así, y poco a poco se va acercando a la sonoridad que tradicionalmente conocemos de la guitarra. Pero como digo, siempre queda algo. Y ese algo, un poco diferente, es donde más se va a notar, que es en la primera cuerda, en la cuerda más aguda. Ahora, volviendo a la noción del guitarrista solista, con frecuencia lo relacionamos con la idea no solo de aquel que se sienta solo a tocar, sino también con aquel que tiene que ver con un rol principal, un rol solístico, por ejemplo en orquesta. Entonces cuando escuchamos música orquestal, por ejemplo puede que aparezca en la partitura una indicación, es una sinfonía digamos, y la flauta tiene un rol importante en algún momento dado y dice solo, incluso a veces puede que sean varios instrumentos, flauta, clarinete y oboe, y aparece soli, es decir, el plural, lo cual parecería como contradictorio, ¿cierto? Los tres lo que están haciendo es una función de primer plano en términos melódicos, pero después vuelven, eso puede ser muy corto, puede ser 4 compases, vuelven y se meten a la textura orquestal dominante, desaparecen de su rol solístico. Con la guitarra eso no ocurre porque la guitarra no es un instrumento orquestal. Entonces no hay esas situaciones en las cuales esté tocando con la orquesta y de repente salga a tener un momento prioritario y vuelva y se esconda dentro de la orquesta. ¿Por qué no? No es un instrumento orquestal. Entonces en ese contexto solamente existe la función solista de la guitarra cuando es un concierto para guitarra. Es decir, cuando toda la obra, el guitarrista es el solista. Y pues claro, eso significa que desde el siglo XIX empezamos a tener todo un repertorio grande de piezas para guitarra solista y orquesta. Y la orquesta entonces está cumpliendo una función de acompañamiento. El concierto más famoso, creo yo, pues ¿cuál creen ustedes que es el concierto de guitarra más famoso que hay? Concierto de Aranjuez, exacto. No es tan debatible que digamos, es bastante objetivo. Y yo creo que tiene que ver con, bueno, es una obra hermosa, maravillosamente bien escrita, pero también porque es un logro muy interesante en el cual Joaquín Rodrigo hace algo diferente a lo que habían hecho estos compositores guitarristas del siglo XIX, que era, en cierto sentido, tomar el modelo, sobre todo del concierto para piano clásico, y emularlo con la guitarra. Rodrigo lo que hace es tomar de una tradición popular andaluza, ¿cierto? Toda la familia de músicas que conocemos como el flamenco, donde la guitarra no solamente es acompañante, sino también es solista. Entonces incorpora ciertos elementos de esa tradición popular y encuentra entonces tipos de técnicas, tipos de sonoridades que son muy llamativas y muy apropiadas para la guitarra, que ya no es una simple imitación del rol que podía cumplir, por ejemplo, el piano en un concierto clásico, sino que es la guitarra siendo muy idiomáticamente guitarra. Claro, sería una redundancia absoluta escuchar algo del concierto de Aranjuez ahorita, pero sí quiero ir a un concierto solista, o sea, concierto para guitarra de orquesta, que utilice referentes de esa misma tradición popular del flamenco. Entonces vamos a escuchar el tercer y último movimiento de este concierto para guitarra que el compositor Maurice Ohana compuso para Narciso Yepes, el gran virtuoso español. Los 3 movimientos de la pieza trabajan de alguna manera con referentes del flamenco. Muy particularmente, en este tercer movimiento vamos a escuchar cómo Ohana toma elementos, por ejemplo, de gestos rítmicos, elementos como de esa naturaleza percusiva del uso de la guitarra en el flamenco e incluso también de las inflexiones microtonales del cante jondo para enriquecer el discurso de la guitarra. Ahora, aquí tenemos a Yepes tocando su famosa guitarra de 10 cuerdas y este concierto tiene una versión para guitarra de 10 cuerdas. Desafortunadamente, hasta donde sé, la única grabación que existe es en guitarra de 6 cuerdas, lo cual no es desafortunado porque no funcione, simplemente es porque sería un poquito más exótico escucharlo en guitarra de 10 cuerdas.
funciona perfectamente bien. Entonces vamos a escuchar algo de esto. Entonces acá tenemos la guitarra solista en la medida en la cual puede ser solista en un contexto orquestal. Recuerden lo que dije, al no ser un instrumento orquestal no puede ser cotidianamente solista, solo lo es si es un concierto para guitarra y orquesta. Bien, como se pueden dar cuenta, no es algo tan, digamos, de un nacionalismo tan... Serio, Iván 2. En ambos casos me ha pasado que vuelve a arrancar. Disculpen. Bien, entonces decía que no se trata de un nacionalismo tan explícito, tan obvio, como el que podemos encontrar en Rodrigo, en el concierto de Aranjuez. Creo que la posición de Obaná, quien, por cierto, era de ascendencia ibérica, creo que la posición de él es la de muchos nacionalistas más maduros, digamos, que es tratar el conocimiento popular con el mismo interés y respeto con el cual se trata el conocimiento académico. Es decir, que no sea como muchos nacionalistas superficiales han hecho y hacen, que es básicamente un acto de expropiación, ir y tomarse la tradición popular y simplemente ponerla en el escenario, sino ir, estudiar, aprender, deconstruir y a partir de ello crear un discurso propio. Es decir, tomarse la molestia de estudiar y luego sí, después de haber aprendido, crear. Eso hace que esos elementos de lo percusivo, de lo rítmico, estén menos explícitos acá que en otras obras nacionalistas. Ahora, lo que dije de la influencia del cante hondo, sobre todo en términos de las inflexiones microtonales, lo escuchábamos principalmente era en los otros instrumentos de la orquesta. ¿Por qué? Porque la guitarra tiene, como todos saben, trastes. Y entonces producir sonidos entre los semitonos es difícil. No es que no sea posible, claro que sí lo es, pero es difícil, no es muy práctico. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, podríamos decir, un compositor que quiere utilizar microtonos tiene dos opciones. Una, ya la escuchamos en la pieza de Fernyhough, que es reafinar la guitarra, ¿cierto? Microtonalmente. Otra, doblando ligeramente las cuerdas. En cierto sentido, esa segunda opción, si la hiciera, por ejemplo, en este caso, el guitarrista, podría más bien estar sugiriendo una influencia del blues estadounidense, más que, por ejemplo, el flamenco ibérico. La otra opción, ¿cuál es? Para hacer microtonalismo en guitarra. Cambiar el diapasón. Entonces, les voy a mostrar dos ejemplos muy breves, son piecitas minúsculas de minuto y medio por ahí, del compositor Lou Harrison, quien, entre otras cosas, se dedicó a estudiar sistemas de temperamento de otras culturas, ¿cierto? No solamente el temperamento igual europeo occidental. Entonces, para el caso de la guitarra, eso, en este caso, en afinación pitagórica, el siguiente ejemplo es en afinación justa. Fíjense que los trastes ya no son de lado a lado, ya no son una línea recta, sino son trastes partidos, para que dé la afinación apropiada. Miren que hay diferencia entre los dos diapasones. Esa diferencia es lo que va a generar el cambio de sistema de afinación. Y Harrison lo va a hacer nutriéndose de culturas tanto de Oriente Medio como de Asia Oriental. En el caso de esta suite, Avalokiteshvara es una deidad hindú budista, entonces toma algunos elementos de músicas indostaníes y coreanas, combinándolas, y en el otro caso
El usul es una estructura rítmica de tradición otomana. Entonces, está combinando referencias de diferentes culturas con la misma actitud de lo que decía yo de cómo aproximarse a otras culturas, ¿cierto? Estudiar, aprender, deconstruir y crear algo propio. Entonces, escuchemos estas dos piecitas. Toca estar haciendo estas vueltas porque por algún motivo no nos deja bajar los tracks. Quiero hacer una breve pausa entre las dos piezas para dos cositas. Primero, lo más evidente que es, en este caso estamos hablando de la guitarra solista en un contexto de música de cámara. No con un grupo de cámara muy numeroso, ciertamente, solo con percusión. Pero es evidente que quien tiene el rol principal de esta música, pues es el guitarrista, ¿cierto? El percusionista o los percusionistas están en un rol de acompañamiento. Esa era una cosa simplemente por la cuestión completa de la guitarra solista. Pero en realidad era más bien para decir que de pronto esto no pareció tan alejado de la afinación que estamos acostumbrados a escuchar en la guitarra. Fíjense que muchos de los trastes son trastes completos y que muchos de los que sí están partidos, las diferencias son muy pequeñas. Eso comparémoslo al diapasón de afinación justa. Creo que un único traste es completo y la desviación que hay es mucho mayor. Entonces podemos prever que el sonido también se aleje mucho más del temperamento natural al cual pretende apuntar la guitarra normal, la de los trastes completos. Entonces escuchemos esta siguiente dancita y démonos cuenta cuánto más alejada está de la afinación tradicional. Bien, no se preocupen por el tiempo. Nos pidieron que siguiéramos un poquito más largo por lo que habíamos comenzado tarde. Igual anunciaron que no iban a comenzar a las 1:30, entonces iremos hasta las 7:25. Hemos escuchado, hemos hablado acerca de la guitarra en rol solista en varias acepciones ya. La primera, que incluso podríamos entenderla como históricamente primera, es por esta cuestión del guitarrista profesional, virtuoso, que toca solo, que es solista en la medida en la cual está tocando solo en el escenario. La segunda tenía que ver con el guitarrista como rol principal o la guitarra como actor principal en una situación en la cual la orquesta acompaña. La tercera, que era esta, tenía que ver con una situación comparable, pero en música de cámara, que por cierto tiende a ser mucho más, enormemente más importante en el siglo XX y XXI que lo que fue en el siglo XIX. Los casos de música de cámara siglo XIX con guitarra solista son muy raros. En cambio, el de orquesta sí es bastante común, ¿cierto? Tiene que ver con desarrollo del lenguaje musical de la época. La última opción que quiero compartir con ustedes tiene que ver con otro tipo de contexto, que es la guitarra solista, pero el contexto ya no es orquesta, ya no es un grupo de cámara, que en este caso era la percusión, sino son medios electroacústicos. Entonces, se trata de una pieza para guitarra y electrónica, o como se decía en aquel entonces, guitarra y cinta, y entonces implica un cambio de actitud porque los materiales sonoros van a ser muy diferentes. Incluso en el caso que vamos a escuchar, que es un fragmento, las dos primeras secciones de la pieza Mimetismo de Stéphane Roy, la mímesis a la cual hace referencia a Roy tiene que ver con cómo
la guitarra y la electrónica están todo el tiempo confundiéndose entre sí. La electrónica imita a la guitarra imita a la electrónica, pero lógicamente estamos hablando de un contexto en el cual los elementos técnicos de la guitarra son elementos técnicos pues, de la época. Esto es de hace, ¿qué? Pues de hace 20 años. No son los elementos técnicos y las sonoridades de hace 2 siglos, ¿cierto? Es otro mundo sonoro y entonces la posibilidad de crear puentes entre los medios electrónicos y la guitarra, pues se agudizan. Incluso la utilización de la amplificación para la guitarra en una pieza como esta no tiene que ver tanto con hacer sonar más duro la guitarra, ¿cierto? Que es una solución muy común para conciertos para guitarra y orquesta, que es simplemente para que suene más duro, sino es abrir las posibilidades a sonidos que normalmente no son utilizables, ¿cierto? Sonidos cuya dimensión dinámica es tan limitada que nunca hicieron parte de la paleta de opciones que tenía el compositor. Sonidos frotados, por ejemplo. Entonces, con estos recursos, el compositor, trabajando muy cercanamente con nuestro querido amigo Arturo Parra, un compañero que ustedes seguramente conocen y que han visto acá en estas charlas en ocasiones anteriores, que ahorita no está porque está fuera del país, trabajando muy cercanamente, exploraron las posibilidades nuevas de la guitarra según el trabajo de investigación tímbrica y técnica que estaba haciendo Arturo, para que Roy creara una parte electroacústica que de alguna manera fuese como la guitarra desdoblándose. Vamos a escuchar el inicio, los primeros 2 tramos de esta pieza. Y fíjense que la idea del mimetismo va a ser completamente evidente. Esa idea de que de alguna manera se nos pierde un poquito quién es quién. Y entre los dos construyen un único discurso. En este caso podríamos decir prácticamente que la guitarra o que el guitarrista no es solista por la integración tan profunda de los materiales musicales. Sin embargo, la presencia física de alguien en escena tocando creo que genera una experiencia de solista. Vamos a dejar así por hoy. Esto era igual con lo que teníamos programado. Diferentes versiones de lo que puede ser la noción de guitarrista o de guitarra solista. Las siguientes 3 semanas tendremos encuentros similares. La semana entrante estaremos hablando acerca de guitarras en músicas populares. La siguiente de guitarras en música de cámara o músicas de cámara. Y la última será respecto a guitarra eléctrica. Entonces, pues espero que disfruten el concierto de esta noche, que hayan disfrutado esta conversación y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias.